La idea que habíamos pensado para presentar es simplemente en esta primera etapa hacer una descripción general, terminando desde lo económico, terminando en una alerta si uno quiere, para seguir luego, César, desde esa visión, seguir un proceso, o cómo debería ser un proceso social y esa vista desde el medio ambiente lo va a tomar desde dos casos o dos áreas puntuales, ¿no? Cuando hablamos de nuestra economía regional, lo primero que tenemos que considerar es que tenemos un problema muy serio de datos. ¿Tá? Entonces, en el año 2011, un grupo de profesores y alumnos, al ver esto dijimos, pero nosotros desde la facultad debemos hacer algo. ¿Tá? Y creamos lo que se llama el Observatorio de Recursos Naturales de la Patagonia Sur, que tiene como principal objetivo esto: sistematizar información, analizarla y brindarla a la comunidad. Lo creamos en 2011 y recién estamos viendo nuestros frutos hace poco tiempo. Entonces, lo que hoy vamos a ver acá es el trabajo de algunos años, una parte de ese trabajo de algunos años. Y recuerden que el objetivo es tener el conocimiento o una visión de dónde estamos y de qué vivimos para después analizar esa información. Entonces, lo que vamos a tratar de transmitirle ahora es esa información para, entre todos, después hacer el procedimiento o hacer el pensamiento de qué debería despertarnos esto de la realidad y cómo seguir. ¿Sí? Así que ese es el objetivo. Cuando hablamos de nuestra economía local, evidentemente estamos ligadas a la actividad hidrocarburífera. ¿Está? En una gráfica más adelante vamos a ver esa dependencia directa. Por lo tanto, hay cuestiones que debemos conocer y que poco conocemos localmente, y es la actividad, ¿no? ¿Qué rige esa actividad? Entonces, lo que vamos a hacer es una descripción muy rápida mundial, una descripción más rápida nacional, para llegar a una descripción provincial o más de la cuenca del Golfo, y terminar en lo que ha sido nuestro aporte de la determinación de esa importancia en la economía local de nuestra ciudad. Finalmente, después de la exposición de César, haremos una visión que compartimos de en esta actividad hacia dónde deberíamos ir. Después vendrá Marcelo, aunque cansado, vendrá Marcelo, que nos explicará una de las metodologías que tenemos para pensar en el futuro de largo plazo. ¿Tá? Así que arranquemos. El mercado mundial del petróleo. La primera parte creo que la conocemos, voy a tratar de ir un tanto rápido. ¿Quién maneja el mercado mundial del petróleo? Evidentemente, lo que ustedes tienen en línea, tienen una serie desde el año 1965 hasta la actualidad, que es la producción total de petróleo mundial en barriles por día. ¿Sí? ¿Quién maneja? Voy a tomar simplemente el último año. ¿Quién maneja la producción mundial? ¿Quiénes son los amarillos? El Medio Oriente. ¿Tá? Fíjense en la importancia que ha tenido el Medio Oriente y cómo ha mantenido esa importancia a lo largo de toda esta serie. Pero sí es de destacar, fíjense el crecimiento que ha tenido Europa y Eurasia en esa relación, y por sobre todas las cosas, Norteamérica, sobre todo en la última etapa. Y eso vamos a ir a estudiar después a qué se debe. Entonces, obviamente, la actividad la manejan desde Medio Oriente. El siguiente gráfico distingue como dos zonas productoras, lo que se llama la OPEP o la OPEC, como quieran llamarla, donde están los principales países productores, que va a ser toda la línea, lo que está en celeste. Ahí lo van a tener a Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, toda la península dentro de Arabia Saudita, van a tener Venezuela, van a tener a Nigeria. ¿Sí? Son 12 países que conforman la OPEP que hasta ahora son los que, obviamente, como oligopolio, manejan el precio internacional, en parte. En la línea roja van a tener los países que no pertenecen a la OPEP, salvo
la Federación Rusa, que está separada a propósito. ¿Tá? ¿Esto qué quiere decir? Que hay un grupo de países que actúan en forma oligopólica. La otra parte importante de toda la producción se distribuye en el resto del mundo, pero esta otra parte tampoco es que se distribuya en grandes países. En los últimos años, y especialmente en los últimos 3 años, esa concentración ha sido mayor todavía, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y tiene una importancia significativa nuevamente Rusia, o lo que llamábamos Federación Rusa. Lo que el siguiente gráfico intenta mostrar es, para el año 95, 2005 y 2015, quiénes son los países ahora principalmente productores. Como ustedes ven, en el año 1995 el principal país productor era Arabia Saudita, seguido por Estados Unidos y seguido por la Federación Rusa. La Federación Rusa. En el año 2000, Arabia Saudita, luego Federación Rusa y finalmente Estados Unidos. En el año 2015, y esto ya pasa en el 2014 en realidad, en el año 2015 quien pasa a ser el mayor productor mundial de crudo es nuevamente Estados Unidos. ¿Eso se debe a qué? Básicamente es fracking. Básicamente es fracking. Lo que ahí tenemos es cómo es la extracción de petróleo hasta acá. Lo más importante es dónde están las reservas, o sea, toda la extracción futura, dónde están las reservas en el mundo. Lo que los 4 gráficos siguientes muestran es cada 10 años, 85, 95, 2005 y 2014, muestran en qué sector del mundo están concentradas las reservas de producción de petróleo. Y ahí se ve claramente, porque va desde el 68% hasta el 72%, que el 70% en promedio, 70% de las reservas mundiales están dentro de la OPEP. Y que la importancia relativa que ha tenido Rusia, ¿sí? Entonces, la visión y la mirada es, nuevamente OPEP sigue más allá de la producción actual, la producción futura está muy concentrada, más que la producción actual, está muy concentrada en ese sector o en esos países. El siguiente gráfico lo que marca cómo se distribuyen las reservas probadas por zonas productoras mundiales. Los círculos, ¿sí?, marcan el incremento, ¿sí? El primer círculo es más pequeño y estos son miles de millones de toneladas de crudo. Lo que ustedes ven marcando este círculo mayor y este mayor está dimensionado para que vean el crecimiento que se va teniendo a lo largo del tiempo. Nuevamente, como país, el Medio Oriente es el que tiene las grandes reservas. Y miren una cosa significativa, en el año 2015, que en realidad ahora vamos a ver, arranca un poquito antes, el 20% de esas reservas están en Sudamérica y Centroamérica. ¿Dónde básicamente? En Brasil. Eso es el descubrimiento offshore. Si yo tengo la producción y tengo las reservas, existe una relación muy importante que se llama la relación producción-reservas. Con la cantidad de reservas que tengo en el crudo, en el suelo, digamos, al ritmo de extracción anual que tengo, como voy sacando año a año la producción, ¿cuántos años, con lo que está probado, de reservas, puedo seguir produciendo ese ritmo? ¿Se entiende? Esa es la ratio entre producción y reservas. El siguiente gráfico muestra para el año 2015 esa ratio por sector y aquí la evolución. Fíjense que en ese ratio de consumo, digamos que Centroamérica y Latinoamérica tienen 120 años, casi 120 años de producción al ritmo actual del año 2015. El Medio Oeste o Medio Oriente tienen algo así como 72 años de producción, siguiendo en importancia África y siguiendo en importancia Norteamérica. Este gráfico es interesante para nosotros. Es este mismo, pero a lo largo del tiempo, desde el año 1985 hasta el 2015.
¿Dónde estamos? En Sudamérica y Centroamérica, que es esta línea que le estoy marcando aquí, así que se ve de color verde. Este salto que está aquí en el año 2006 lo produce el offshore de Brasil. Miren lo significativo que es este salto, ¿sí? Otra cosa importante que nos dice este gráfico, que en realidad, por más que la OPEP siga teniendo un ratio y una reserva muy importante, a lo largo de los últimos 20 años, el porcentaje o la cantidad de años que tienen al ritmo de crecimiento de su producción viene cayendo. Esto lo marca esta tendencia, ¿sí? Creo que esos son los datos más importantes que tenemos en ese gráfico. Esto es muy rápido. Esto es el mundo y cómo se mueve la producción de petróleo, ¿sí? Anualmente. ¿Qué quiere mostrar esto? Porque no vamos a entrar a detallar cada uno de sus cosas, pero sí, fíjese como los nodos que hay. Los nodos son los puntitos blancos esos que están ahí. ¿Sí? Fíjense de dónde parten, que es lo mismo que dijimos antes, pero para visualizarlo territorialmente. ¿Dónde parten? Del Medio Oriente. ¿Del Medio Oriente hacia dónde? Fíjense que las flechas salen para todos lados. Entonces, Medio Oriente lo que ha tenido la habilidad de proveer prácticamente a todo el mundo y no tener una sola dependencia, como podría haber sido esta, directamente a Estados Unidos. No, tiene una apertura hacia todo el resto del mundo, de forma, si ustedes miren estos valores, están en miles de millones de toneladas anuales, son relativamente equivalentes, relativamente parejas hacia los distintos sectores. Otro nodo importante lo vamos a tener acá en Brasil. Si ustedes comparan este gráfico, el año 2015, con el año 2010, con el año 2005, este nodo no estaba. Este nodo no estaba. ¿Está? Otro nodo importante que vamos a tener, el Mar del Norte, pero cada vez en menor medida. Año a año, cada vez en menor medida. Otro dato importante que después vamos a analizar puntualmente porque entiendo que es uno de los principales determinantes de los movimientos cíclicos del precio internacional que pasa en Estados Unidos. ¿Sí? Sigo, sí, solamente quería mostrarle gráficamente, territorialmente para ver cómo se mueve. Mercado nacional del petróleo. Tomé los últimos 10 años para tomar un periodo de corte determinado, que pudo haber sido 20, puede haber sido 30, los que quieran. ¿Qué pasó en los últimos 10 años? La producción ha caído casi un 25% en Argentina, como total de país. ¿Qué pasa en nuestra provincia? La producción se ha mantenido, ha crecido 0,5%. Lo que mantiene el ritmo de producción cuando uno empieza a tener yacimientos maduros, lo que mantiene el ritmo de producción cuando uno empieza a tener yacimientos maduros es la inversión. Entonces esto lo que está marcando atrás es las diferencias de inversión, claramente. ¿Está? Quiero sí venir ahora a la otra cuestión importante, que son las reservas. Y ahí sí hay un problema que debemos atender. En los últimos 4 años, las reservas comprobadas, las reservas se pueden medir de distintas formas, ¿sí? La comprobada es la que efectivamente sé que existen, ¿sí? Ha caído casi un 6% en Argentina, mientras que en Chubut ha caído un 4,5%. Ahora, si tomamos la cuenca del Golfo de San Jorge, esto es sumarle a Santa Cruz, en la cuenca se ha mantenido. El nivel de reservas con la extracción se ha mantenido, o sea, se ha invertido en explotación para mantener ese nivel. ¿Cómo afecta esto a nosotros? ¿Cómo afecta esto a nuestra economía? Y eso es lo que vamos a tratar de verlo, desde distintos aspectos. Primer aspecto, ¿cómo afecta eso al sector público? Aquí en el sector público, todos nosotros. ¿Está? Lo que tienen ahí es la evolución del presupuesto ejecutado de la provincia del Chubut desde el año 2010 al 2014. ¿Está? Lo que interesa, o quiero marcarles, es esta relación y esta relación. Del total de ingresos que percibe la provincia, ¿cuánto de eso
de esos ingresos son regalías. Primero, definamos regalías. Una pequeña abstracción. ¿Qué es una regalía? La regalía no es ni un tributo ni un impuesto. La regalía es una compensación por la pérdida de un recurso natural. No es ni un tributo, ni un impuesto, ni una tasa, ni una contribución. Es la compensación económica que el explotador le da a la provincia como propietario del recurso natural, por el agotamiento de ese recurso natural. Ese es el concepto de regalía. Fíjense que va desde el 20 hasta el 31%. En alguna época eso llegó a ser el 45% del presupuesto provincial. 45% del presupuesto de recursos de la provincia. Si nos referimos al gasto, o sea, las regalías, ¿cuánto gasto afrontan? Vamos a ver que va desde el 20% hasta el 30%. Llegó a afrontar el 65% de los gastos. Por lo tanto, la recaudación de regalías es de extrema importancia para el sector provincial. Si ustedes, un dato que no está ahí, si ustedes toman para el año 2014, ¿por qué 14 y no 15? Porque no está la ejecución del año 2015 todavía, hasta el 31 de diciembre, así que tomo 2014. Si ustedes toman para el año 2014, lo que se recaudó de regalías es equivalente, un poquitito menos, es equivalente al total de erogaciones de gastos de capital. ¿Eso qué es? Eso que es el gasto de capital que hace la provincia. Cuando compra una máquina para el hospital, cuando compro una camioneta para el Ministerio de Hidrocarburos, bueno, podría comprar alguna. Cuando hago una obra pública, hago un asfalto, hago un hospital, hago una escuela, eso es la obra pública. Y además, cuando compro camionetas o cualquier tipo de bienes de capital, bien, en el año 2014 las regalías pagaron algo equivalente a todo eso, para tener de referencia, digamos, ¿no? Bien, ya sabemos que en la provincia es muy importante. Las regalías, aunque no sean un impuesto, se deben coparticipar. El 84% el 86% de ese valor de regalías se lo queda a la provincia. El 14% restante van para los municipios. De ese porcentaje a los municipios, el 40% viene al municipio de Comodoro Rivadavia. ¿Sí? Pero el resto va al resto de los municipios. ¿Qué porcentaje de esas regalías son los ingresos de cada uno de los municipios de la provincia? ¿Es el 4, 5, 10%? No. Bueno, ¿qué porcentaje? Lo que ustedes ven ahí, obviamente está el año 2013. ¿Por qué el año 2013? Porque imagínense conseguir las ejecuciones presupuestarias de todos los municipios de la provincia no fue un trabajo fácil. Entonces, por eso está el año 2013. Cuando sigamos recibiendo, lo seguiremos actualizando. Por ahora, 2013. Gobernador Costa, Paso de Indios, tiene de cada 100 pesos, 33, de cada 100 pesos que le ingresan, 33 son de regalías. No le voy a demostrar todos, pero fíjense, por la mitad, si yo viera sería bueno, pero por acá en un lado debe estar Comodoro y Puerto Madryn, acá, Comodoro y Puerto Madryn tienen el 22-23% en este año de sus recursos provienen de regalías. Si leemos esto, nuevamente, para los municipios la recaudación de regalías es tremendamente importante. En los casos de municipios, si uno toma, es más que el gasto de capital que hace cada municipio. La recaudación de regalías supera el gasto de capital que hace cada municipio. Conclusiones de acá: las regalías son sumamente importantes para las provincias, pero también son sumamente importantes para los municipios. Bien, ya sabemos que es importante. Listo. Bueno, ahora en términos económicos, más allá de la regalía, que es esa compensación, la actividad de extracción.
de ese crudo, la actividad de extracción. ¿Cómo la puedo cuantificar? Eso lo puedo cuantificar a través del Producto Bruto Geográfico. ¿El Producto Bruto Geográfico qué es? Una valoración del valor agregado que genera, o la sumatoria de los valores agregados que genera una región. En este caso de la región, la provincia. Es la forma de medir la riqueza que tiene un territorio. El Producto Bruto Geográfico lo que sería el equivalente al Producto Bruto Interno de la nación, ¿sí? Entonces, acá sí tenemos algún problema de datos. Primero, que no teníamos el Producto Bruto Geográfico por localidad. Segundo, si no está por localidad, menos la apertura para Comodoro, ¿tá? Así que bueno, es un trabajo que venimos haciendo y que logramos hace un año, 2 años, llegar a un valor con una coherencia metodológica, ¿tá? ¿Está bien o está mal? Si está mal, que venga la Dirección General de Estadística de la provincia y nos diga está mal por esto, porque el cálculo es este, lo cual no hemos logrado todavía, ¿tá? ¿Cuánto contribuye cada municipio al Producto Bruto Geográfico de la provincia? De forma directa, ¿sí? El 46%, el 45, algo, ¿sí? Está redondeando los valores. El 46% proviene de Comodoro. El 17% de Trelew, el 15% de Madryn, el 5% de Esquel, el 4% de Rawson y el conjunto de los municipios y las corporaciones, el 13%. Ojo, que la búsqueda de esta información no es para decir, bueno, muchachos, abramos acá un debate. No es el sentido, sino metodológicamente hablar, y eso que todos sabemos, ¿cómo lo demostramos? Ese fue el sentido de esto, ¿sí? Algo más interesante aún que pudimos lograr fue, dentro de Comodoro, ese 46% que aporta Comodoro, ¿en qué aporta? Ese es abrir el Producto Bruto Geográfico de Comodoro en distintas partes, ¿tá? Lo que todos sabemos se ve en la gráfica. ¿Qué es? El 55%, voy a redondear los valores, ¿sí? El 55% de ese Producto Bruto Geográfico lo determina la actividad hidrocarburífera, de forma directa. Una aclaración. El Producto Bruto Geográfico no es el valor del petróleo, es todos los gastos que necesito para extraer ese petróleo, no el valor del petróleo en sí, ¿sí? El pago de todos los salarios, el pago impositivo, la retribución de todos los factores de la producción. No es el valor del petróleo en sí. Eso no se puede considerar para el Producto Bruto Geográfico porque no es riqueza. Eso ya está abajo y lo pongo arriba. O sea, no es riqueza, ya estaba, ¿sí? Entonces, el Producto Bruto Geográfico mide la generación de la riqueza, la extracción. Hecha la aclaración, el 55% es esto. ¿Qué sigue? La actividad de la construcción en 7,2%. Y ustedes rápidamente me van a decir, pero ¿cuánto de esta construcción de Comodoro está acá? Valor significativo, ya llegaremos. Sigue la industria manufacturera, sigue el área de transporte, sigue el sector inmobiliario. Bueno, y para no seguir en uno por uno, yo sí destacaría 2 cosas importantes para cuando debatimos, digamos, ¿no? Los datos son del año 2010. ¿Por qué del año 2010? Porque fue cuando se hizo el censo. Entonces, es la información primaria. Lo que hay que hacer es, con índices, actualizar eso. Pero ya distorsionamos el valor. Por eso tomamos siempre el 2010. Para ese entonces, pesca no llegaba al 0,1% del producto. No generaba ni el 0,1% de la riqueza que genera Comodoro. El sector de la agricultura, el 0,3, ¿no? 0,3%. Quiere decir que entre ambos es el 0,35 de la generación de riqueza que hace Comodoro, ¿sí? Bien, conclusiones. Comodoro aporta el 46% de la riqueza a la provincia. De ese 46% que Comodoro aporta, la actividad hidrocarburífera de forma directa generaba el 54,6%, o sea el 55%.
Pero nosotros dijimos, pero esa es la forma directa. La forma directa más la indirecta, es decir, la construcción, eso que estaba ahí, ¿es un edificio o es, por ejemplo, la construcción que se hace en yacimiento? Es la construcción, es las dos cosas. Entonces la forma directa más la indirecta mide de qué forma está toda la generación en la actividad hidrocarburífera. De ese 7% que estaba en la construcción, de ese 7,2% que estaba en la construcción, ¿cuánto va a la actividad hidrocarburífera y cuánto va a la construcción de edificios en la ciudad, a la construcción de la casa de cada uno de nosotros? ¿Se entiende? Abriendo cada uno de esos ítems, lo que llegamos a ver es que la actividad hidrocarburífera aporta el 76% de la riqueza de nuestra ciudad en el año 2010. ¿Sí? Lo cual es el primer dato significativo, estos tres últimas gráficas que tenemos y que ya hemos expuesto hace 2 años y todavía no nos han contestado nada, así que suponemos que está bien. La otra cuestión importante, el empleo. El empleo. Para el año 2014, la siguiente estructura, un invento maravilloso y simplificador de César, dijo, hace algo que sea clarito para que la gente entienda de cada 100 cuántos laburan acá. Esa fue la pregunta. Bien concisa y bien teórica. Bien de calle fue. Y César dio esto que es, la verdad, maravilloso. ¿A ustedes nos le habla esto? Bueno. De cada 100 personas que hay en Chubut, 36 viven en Comodoro, 26 en Trelew, 13 en otro lugar de la provincia, 9 en Esquel y 16 en Puerto Madryn. Cuando hablo de Comodoro, estoy hablando de Comodoro Radatili. De forma censal no se separan los dos, están juntos. ¿Sí? ¿Vamos a hablar? De las 36 personas que viven en Comodoro, 21, para decirlo de una forma simple, están en su casa. Es la población económicamente inactiva. No están dentro del mercado laboral. De las restantes, 36 menos 21, 15. De las restantes 15 personas que conforman la población económicamente activa, las que participan en el mercado laboral, 14 están empleados. 1 está desempleado. De los 14 que están empleados, 2,5 tienen un empleo precario o subocupado, ¿sí? Menos de 4 horas. De esas 14 personas, 6 tienen un sobreempleo. Dato que por ahí puede pasar medio ligero. El sobreempleo es el índice más alto de todos los aglomerados de Argentina. El sobreempleo en Comodoro es el índice más alto de todos los aglomerados, o todas las ciudades, si quieren, que sean censadas, estadísticamente se llama aglomerado, de todos los aglomerados que hay, el más alto del sobreempleo es en Comodoro. No quiero meterme en un área que no sea el mío, pero ustedes saben las consecuencias sociales que eso trae. ¿Sobreempleo qué es? Trabajo más de 8 horas. Trabajo 10 horas. ¿Tá? ¿Y eso qué quiere decir? Cuestiones familiares. No lo quiero simplificar, simplemente nombro 2 o 3. Y no me quiero meter para que no me digan que vos dedicate a la economía. Problemas sociales, familia concretamente. Un solo caso. ¿Sí? Un solo caso. Hay una relación directa entre el sobreempleo y los problemas familiares. Y podríamos nombrar unos cuantos, pero para que no me digan que no me metan donde nadie me llamó. De las 15 personas que forman la población económicamente activa, o sea que están en el mercado laboral, 3,3 personas trabajan directamente en la actividad petrolera. 3,5 están dentro del comercio y las empresas de servicios. 3 personas trabajan en el empleo público. 3 personas trabajan directamente en el empleo público. Como empleo, en el año 2014 tiene la misma importancia el empleo público que el contrato directo en la actividad hidrocarburífera. En cuanto a cantidad de personas, nada más.
4,5 desparramado en el resto de las actividades, ¿sí? Transporte, construcción, todo lo que dijimos después. Eso es en cuanto a cantidad de personas. Ahora la retribución, el salario que percibe cada una de esas personas. Para el año 2014, el promedio, todo lo que estamos hablando es promedio sobre base de ANSES, ¿sí? Así que es información oficial. 7,5 veces el salario de actividad hidrocarburífera es 7 veces el salario del sector de agricultura y ganadería de la provincia. El salario de la actividad hidrocarburífera es 6 veces el salario del sector educativo. Herrera, le ramo. La retribución de la actividad hidrocarburífera es 3 veces el del sector transporte y el del sector de construcción. En promedio, transporte y construcción van de la mano. 2,5 veces el sector pesquero y 2 veces el del sector financiero, bancos, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces lo que primero que vimos es el efecto económico sobre el Producto Bruto medido en esa escala en la provincia y en la ciudad. Esto lo que muestra es los efectos sobre el empleo en nuestra ciudad. ¿Es importante la actividad hidrocarburífera? Ya dijimos que sí, en la provincia y en nuestra ciudad. Entonces, ¿qué es lo que determina el nivel de actividad? Esa es la pregunta. La rentabilidad del sector, primera influencia. Y la rentabilidad del sector, ¿cuál es la influencia o la variable directa para determinar rentabilidad? El precio del bien. ¿Y ese precio del bien cuál estamos hablando? El precio del crudo, del petróleo. Ustedes van a notar acá que hay una relación entre, me olvidé de un consejo de un amigo, cómo va evolucionando el crecimiento del PBI, no importa los valores, y cómo, que es esto, y cómo va evolucionando el precio del petróleo. ¿Qué petróleo en particular? El Brent. Ese es otro mito que tenemos. Todos nos guiamos respecto del WTI y del escalante. Los contratos tenemos que guiarnos por Brent. No, ni por WTI ni por escalante. Nos tenemos que guiar por Brent porque los contratos están... Todas las ventas, recuerden que todas las ventas acá son a futuro. No es que voy y vendo un par de barriles para mañana. Las ventas son como plazo extremadamente corto, 30 días, pero extremadamente corto. Entonces, piensen siempre en 90, 120 días. O sea, financieramente es algo importante eso. ¿Qué quiere decir? Que como toda venta a futuro pasa a formar parte del sector financiero y es negociable como tal, lo cual tiene su complejidad aún mayor, ¿tá? Lo que intenta demostrarle este gráfico completado con ¿qué? Con la tasa a la que crece el PBI. Ustedes ven acá que siempre crece el PBI, ¿no? Bueno, y esto le estoy diciendo que es la tasa del PBI. ¿Y cómo acá cae si está creciendo? Porque es la tasa la que crece. Si está creciendo, la línea amarilla lo que me está diciendo es si creció más o menos que el año anterior. ¿Está bien? Si es una tasa creciente o una tasa decreciente. Lo que busca demostrar este gráfico es qué relación existe entre esa tasa de crecimiento del PBI y el crecimiento o decrecimiento del precio del internacional del petróleo. ¿Hay alguna relación? Porque hasta ahora suponemos en teoría que sí. Bueno, lo que demuestra esto es que claramente hay una relación. Pero demuestra algo interesante. ¿Por qué 2003-2011? Porque agarramos un periodo de tiempo. Lo queremos hacer en una línea de tiempo mucho más extensa, no hay problema y va a dar lo mismo. Esta caída que está acá en el precio internacional, ¿refleja una gran caída en la tasa de crecimiento del PBI? No, es mucho más grande la caída del precio que la caída del PBI o del Producto Bruto Geográfico. Si uno hace una simple regresión econométrica, encuentra que la caída se da un periodo posterior a la caída del precio. Si cayó el precio en el año 2007-2008, la actividad cae en el 2008-2009. Y si tomáramos la secuencia semestral, da que cae en el semestre. ¿Es lógico? Bueno, si uno aplica la
La técnica económica obviamente es lógico. ¿Qué hace una empresa? Ante una caída transitoria, aguanta. Cuando estima que esa caída deja de ser transitoria, ajusta. ¿Está? Entonces, ¿era importante el crudo? Evidentemente es súper importante. ¿Qué determina? Una de las variables que determine ese nivel de producción es el precio internacional. Y esto nos refleja que realmente determina mucho el precio internacional nuestro nivel de actividad en la ciudad y en la provincia. Esto lo vamos a tratar rápido, cualquier cosa, si después hay una pregunta, volvemos. ¿Qué determina el precio internacional del petróleo? Bueno, si supiéramos eso, no estaríamos acá. Pero podemos ver algunas cuestiones centrales que sí han pasado a lo largo de la historia. Este economista que ustedes ven ahí arriba, que nunca lo pronuncié porque lo pronuncié una sola vez y me salió mal, ¿está? Pero Khalif, es lo único que sabe que se seduce así. Khalif, en un libro que escribió hace unos cuantos años, dijo una cosa, creo, bastante interesante. El precio del crudo internacional depende de 5 cosas básicas. La primera es la propia del mercado, la propia cuestión del mercado, precio económico, que sale de la interacción entre la oferta y demanda. La OPEP manda mucho petróleo, si todo está bien, el precio baja. ¿Sí? Lo mismo que cualquier otro mercado tradicional. Segundo, el precio financiero. ¿En qué cotiza el petróleo? En dólares. Por lo tanto, las fluctuaciones del dólar respecto del euro, respecto del yen, van a estar reflejadas en el precio internacional. Una cosita chiquitita. Stiglitz, Premio Nobel de Economía, dijo, cuando fue la guerra de Irak, que él atribuía a la guerra de Irak porque los primeros contratos futuros de venta del crudo de Irak, con Saddam Hussein, ¿se acuerdan?, empezaban a ser en euros, o querían ser en euros, y dejaban de ser en dólares. Stiglitz, un premio Nobel de Economía, digamos, lo dijo él, cualquier cosa pregúntenle a él, dijo en una entrevista en Londres que él atribuía la guerra de Irak básicamente a un cambio en el valor de la moneda con que se vendía el dólar futuro, el crudo futuro, de dólares a euros. Entonces, esto, aunque pareciera ahí una cosa, pareciera que tuviera mucha importancia. El precio especulativo, y acá viene lo que dijimos recién, es al ser una venta futuro, el mercado internacional financiero es ¿un qué? Un bonito. ¿De 90 días, 120 días? Sí. ¿Lo puedo negociar? Sí. Entonces trae los problemas financieros. Los mismos problemas financieros que una hipoteca, como ha pasado en 2007, 2008, o digamos que empezó en 2007, 2008 y crisis internacional, como ha pasado cuando los árabes intervinieron. Problemas financieros, o sea, cuando tiene un problema financiero, revienta igual ahí. ¿Tá? El cuarto, un precio geopolítico. ¿Qué quiere decir un precio geopolítico? ¿Se acuerdan los nodos? Bueno, cada vez que hay una intervención militar, algo pasa en el precio. Después hay un grafiquito que muestra eso. Por último, que este pareció interesante, el precio desinformativo. Y dice, mira, dice, hay expertos que determinan cuánto va a valer el valor del precio futuro. En función de ese precio del valor futuro, todas las empresas hacen sus proyecciones y sus presupuestos. Si eso está mal, todas las proyecciones y los niveles de inversión van a subir o van a bajar. ¿Tá? Y dice, eso alguien también lo maneja. No es que es tan independiente. ¿Tá? Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que hay una complejidad extrema para la determinación de un precio. No es oferta y demanda. No me voy a detener mucho tampoco. ¿Qué ven ahí? La evolución de un precio promedio del crudo internacional desde 1860 hasta hoy. Cuando uno toma una serie tan larga, puede ver cosas. En esas cosas, ustedes ven dos líneas ahí, ¿no? La línea verde oscura
determina el precio verdadero que se cotizaba en cada uno de esos momentos. La línea verde lo que determina es la valoración de ese crudo hoy, lo que se llama desindexado, ¿sí? ¿Es lo mismo la moneda de 1860 que la de hoy? No. Para poder compararlo, desindexo. Y eso me refleja la curva verde clara. No me detengo mucho en esto, pero claramente uno ve esto, esta caída y esto. ¿Qué es esto? No le voy a preguntar si se acuerdan, porque esto es 1860, el boom de Pensilvania, pero en algún momento del libro de historia lo leímos. Explosión del precio. Pero miren acá, cuantificablemente, cómo a valor de hoy es muy significativo. Seguramente no van a alcanzar a leer ahí, pero todo esto son intervenciones militares en Irán, Irak, Siria o problemas financieros de algunos de esos países, principalmente Arabia Saudita. La última caída estrepitosa, lo que se llama como primavera árabe, ¿sí? Bien, para ir cerrando un poquito. La última gran caída del precio internacional, y ya conclusiones particulares y con visión sí particular nuestra, ¿sí? Esto ya lleva nuestro pensamiento adentro, que determinó el movimiento o la caída internacional del precio en los últimos años. Y para eso, este gráfico lo vimos al principio, ¿se acuerdan? Lo que refleja esto que Estados Unidos pasó en 15 años a ser el mayor productor mundial. Pero aparte de ser el mayor productor mundial, es el mayor consumidor mundial. Si uno a las exportaciones que hace un país le resta las importaciones, tiene el valor neto de exportación e importación. El valor neto de Estados Unidos siempre fue negativo, o sea, siempre importó mucho más de lo que exportó. El gráfico que está al lado lo que refleja es ese seguimiento. Fíjense, esto es en términos de porcentaje, el porcentaje mundial de importación neta que tiene. Si ustedes miran aquí, anda cerca del 27%. Ahí no se ven los numeritos, pero tiene que decir 27%. El 27% neto, o sea, importa mucho más, ¿no? Pero el 27% neto de la producción mundial la llevaba a Estados Unidos. Eso ha caído sustancialmente desde 2007-2008, por diversas razones, sí, principalmente por la crisis de 2007, pero aquí ya no es por diversas razones. El 2015 va a ser igual casi el 2014, no sé. ¿Y esa caída a qué se debe? El fracking. Este aumento de acá es fracking, por lo tanto, si consumo menos y produzco más, la brecha se achica. ¿Y cayó a cuánto? De ese 27% pasó a un menor valor del 17-18%. O sea, quiere decir que hay casi un 10%, hay un 9% del crudo mundial que va a estar dando vueltas para otro lado. La determinación de los precios, ese era el primero, obviamente va a ser un exceso de oferta. Tres últimos puntitos. ¿Qué determinó la caída o qué tres cosas centrales determinaron la caída aparte de lo que acabamos de ver? La primera, lo que dijimos, Estados Unidos, que aparte de que produce más y produce fracking y que importa menos, ha logrado en el año 2014 que el 90% de su demanda mundial de energía, de su demanda interna de energía, se la autoabastezca. ¿Cómo? También con energías alternativas. ¿Tá? Ese 92 se transforma en el 90, no me acuerdo si el 92, 93% para el año 2015. ¿Tá? ¿Eso qué quiere decir? Que su demanda que va a ser, o sus importaciones que va a ir más chicas. Segundo, China. ¿Por qué China? Porque China es un demandante de energía terrible. Maneja el precio desde la demanda. Su economía es tan grande,
Por ejemplo, una tasa del crecimiento del 10% de China va acompañado de una tasa del 6% del crecimiento de la energía. Perdón, del 12% va acompañada del 5% del crecimiento de la demanda de energía de China. Al caer las tasas de crecimiento de esas abismales que tenía China, cae la tasa. ¿A cuánto? El año 2014 al 0,5% de crecimiento de la tasa de energía que demanda. O sea, venía demandando un 6% de crecimiento, un 5-6% de crecimiento anual de energía y eso pasó al 0,5%. El año 2015 fue al 1,5%. Entonces, esa frenada de la economía china obviamente causa un efecto de demanda muy importante sobre el mercado mundial. El punto 3, que no le damos importancia, pero me parece que pasa a ser de extrema importancia. Nosotros como consumidores de energía, nos empieza a dejar de gustar consumir energías sucias, lo que se llama energías sucias, las que provienen de fósiles. Y empezamos a pagar precios diferenciales por consumir energías llamadas limpias, que no vienen de los fósiles. Por ejemplo, eólica, solar y de biomasa, básicamente esos tres. ¿Eso qué es? Un efecto sobre la demanda. Ya no me gusta eso, aunque tenga que pagar más de otro y empiezo a consumir otra cosa. Me parece que en los últimos años eso pasa a ser muy importante. Y aparte, la regulación que empieza a haber, tanto en Estados Unidos como en China, respecto a cuestiones ambientales. Una última cuestión para cifrar esto. Hace, creo que 2 meses atrás o 2 meses y medio atrás, se escuchó una versión, que después no se escuchó mucho más, pero que fue confirmada, que estaban pensando el presidente Obama poner un impuesto de $10 por barril para financiar la energía eólica en Estados Unidos. Obviamente, el lobby determinado le pareció gracioso. Entonces preguntaron oficialmente. La respuesta fue: se está pensando. El presidente lo está pensando. O de ahí para acá no escuchamos ninguna noticia más, pero lo que está implicando es eso que es. Refuerza esto. Cuidado, que nosotros lo que tenemos es consumo de fósil acá abajo. Y en el mundo está diciendo, eso no me está gustando. ¿Es para alarmarnos hoy? No, pero estamos tratando de pensar a muy largo plazo. Bueno, va a tener que ser una variable que vamos a tener que meter. Última. Cuidado futuro. Cuidado futuro. ¿Por qué? Nuestra cuenca. Solo para el caso de Chubut. Bueno, quedó medio chiquitito, pero lo que tienen ahí en celeste es la producción de petróleo en metros cúbicos de la provincia de Chubut. Ahí en chiquitito. Lo que tienen en rojo es la inyección de agua para obtener eso. ¿Sí? Este que está acá complementa a ese. ¿Por qué? Esta es información oficial, ¿sí? Secretaría de Energía de la Nación. Información oficial. Que considera, dudamos no. A ver, ¿cómo lo ponemos en términos más agradables? No hay controles. Bueno, tampoco, no me hagas. De la utilización de agua. Pongamos una duda si es así o no, nada, dejémosle nomás. En 1999, para 1 metro cúbico de petróleo, necesitamos 7,7 metros cúbicos, inyectar 7,7 metros cúbicos de agua. ¿Sí? Para el año 2015, para 1 metro cúbico, necesitamos 13,9 metros cúbicos de agua. Rapidita la relación. Para hablar de 10 años, en el 2000 necesitábamos 8 metros cúbicos. En el 2015 necesitamos
14. Tan solo 2000-2015. En 15 años casi duplicamos la cantidad de agua necesaria para extraer crudo. ¿Qué quiere decir eso? Cuidado con nuestra cuenca, que está dejando la juventud. Una forma agradable de decir que empieza a ser madura. Quiere decir que la extracción primaria hace rato que lo olvidamos y estamos en la extracción secundaria. De la secundaria sigue la terciaria, ¿Qué es qué cosa? Como está avanzando rápidamente Neuquén. Entonces, si esto, que es tan importante para la provincia, es tan importante para Comodoro, es tan importante para todos los municipios de la provincia, sería como la gallinita, ¿no? Cuidémosla, démosle unos mimos y miremos y empecemos a pensar a futuro. Porque algún problema vamos a tener en algún momento. No mañana, el año que viene. Notablemente. O sea que con la misma, ahí hicimos nosotros hasta 2010, decíamos 3 empleos directos. Hasta el 2013, en 2010 había 9.000 empleos, en el 2015 había 13.000 empleos. O sea, seguimos poniendo personas, y la producción siguió estable. Seguimos poniendo dinero, que es el capital financiero, la producción siguió estable. Lo único que seguimos poniendo más es agua. O sea, pusimos agua, mucha agua, las estadísticas lo definen. Pusimos personas, muchas personas. Pusimos dinero, mucho dinero. La producción, ¿cómo se mantuvo? Constante. Y ahí está lo que se viene hacia el futuro. Ahí está la gran pregunta. ¿Es sostenible con este nivel de empleo la cuenca? Y acá el compañero petrolero me dice, no es sostenible. Y él, bueno, la conoce Lunga. Yo muchas veces le preguntaba a Diego Chauqui, cuando uno no entiende cuestiones de la práctica, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema central a discutir porque si nosotros estamos ahora, que se han destruido 2.000 puestos de trabajo y la crisis, que esto le explicábamos a Marcelo un poco, para empezar por la crisis económica, a nosotros nos está, esta vez creo que es un acontecimiento inédito en función de PBG. Antes nosotros, siempre el PBG nuestro, cuando Argentina crecía, el PBG nuestro crecía igual o más. Cuando Argentina decaía menos que Argentina. Entonces, como teníamos como un blindaje. Y contrario a lo que dicen las estadísticas que decía Jorge, nosotros decimos, ¿y usted cómo percibe este fenómeno? No tiene nada que ver con el precio internacional del petróleo. Tiene que ver con la política macroeconómica de Cristina Fernández de Kirchner o de Macri, de Prat Gay o de Kicillof. Y nuestros datos acá nos están diciendo que la percepción que tenemos es errónea. Y ahí está el tema interactuando ustedes y nosotros. La percepción económica es que de esto depende mucho del precio internacional y que nosotros estamos sufriendo una crisis propia. Porque si uno mira las economías regionales, que venían muy planchadas, por una cuestión de relación de tipo de cambio, por una cuestión, el vino mendocino, el vino salteño, no es que me guste el vino, pero el vino mendocino, el vino salteño, el vino sanjuanino, pero podríamos decir el algodón en el Chaco, el limón en Tucumán, todas esas economías, peras y manzanas en Río Negro, todas esas economías en función del tipo de cambio estaban muy complicadas. Ahora se le empieza a ver como que esas economías van, creciendo y nosotros estamos atajando la crisis. Y se nos presenta un gran interrogante hacia el futuro, porque la idea es que la crisis se puede llegar a profundizar fuertemente en términos de empleo. ¿Y qué hacemos? Si nosotros siempre vivimos el petróleo y 3.000 compañeros más, ¿dónde los ponemos? Mirábamos también con Silvia, una especialización vana, le digo yo, ¿no? La persona del petróleo, es útil en ese mercado de trabajo, y nosotros que éramos polivalentes, y lo seguimos siendo, ponemos, a pesar de la gran ayuda de los chicos de medio, de Oscarcito y demás, ponemos la computadora, venimos, hacemos las cosas, entramos, hacemos el PowerPoint, eso es polivalencia, Uno hace muchas cosas además de ponerse a discursear. Para llegar acá, tuvimos que ir a comprar los pasajes, venir, las chicas de la facultad nos ayudan, pero nosotros hacemos de todo. En cambio, en el sector del petróleo la especialización es muy fuerte. Cuando se despiden 2.000 puestos de trabajo, y ahí entro a mi exposición, 2.000 puestos de trabajo ahora, queda como que la cuestión es una cuestión individual. Bueno, te despidieron, algo habrás hecho,
estarás en la lista de los dragones, estarás en esto, en lo otro, y queda como una cuestión individual. Y nosotros lo que le decimos es que es una cuestión social. Primero porque esa persona, digamos, está acostumbrada a un puesto de trabajo con una especialización muy fuerte y muy centrada en un trabajo del petrolero. Sacado de ese contexto y puesto en el mercado laboral formal, donde tiene que ser más polivalente, en general no funciona. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en eso, sí, tenemos que hacer un reentrenamiento. Y esto tiene que ver con las políticas sociales. Entonces, nuevamente, la verdad que la complejidad nos obliga a pensar, digamos, formas novedosas. Entonces, nos vamos a quedar sin empleo. Se destruyen 4.000 empleos de los 13.000, quedaron 11.000. Se destruyen 4.000 empleos más, quedamos 7.000. Y la pregunta es, ¿dónde están esos? Muchas de esas personas, por nuestra ciudad ser un fuelle, así como el petróleo es un fuelle, se van, digamos, a sus lugares de origen. Y otras se han venido y se quedan aquí. Entonces nos plantea, digamos, una visión hacia el mediano y largo plazo que tiene acciones ya, que es muy distinta a lo que nos vamos a encontrar en estos próximos 10 años, cambio de paradigma internacional, cambio de paradigma de empleo local, cambio de... Entonces, este Comodoro y esta región va a ser muy distinta. ¿Cómo desentrañar eso? ¿Cuán distinto puede ser? Bueno, y nosotros desde la academia podemos aportar algo, pero la idea es que también se aporte fuertemente del otro, desde todos los sectores. Entonces esta es la mirada económica. Yo siempre lo planteo como una casa, porque la casa me da la posibilidad de jugar, ¿no? Si a uno le interesa la casa y le interesa la gente, si la gente está ahí dentro de la casa, ¿no es cierto? Pero también hay gente fuera de la casa. O sea, la casa es la macroeconomía, la casa acá nuestra es la economía del petróleo, donde hay gente que está dentro de la casa y que está muy bien relativamente. Vamos a ver, porque en términos económicos veíamos que 7, 8 veces el salario, pero también las condiciones laborales, cómo es, cuánto afecta en la vida humana de cada una de las personas que trabajan en ese lugar. O sea, nosotros, esta es una definición de Silvia, digamos, que acompaña siempre. Al petrolero le pagan mucho más porque está implícito que la actividad va a bajar y ahí va a haber una indemnización. Pero cuando nosotros nos encontramos con personas en el campo del petróleo, dicen, hasta a nosotros nos resulta complicado digerir eso, ¿no? Porque dice, ¿cuánto gana? 60.000 y no me alcanza. Entonces, para algunos resulta gracioso, para otros resulta ofensivo, porque si está en un empleado público que está ganando 14, 15.000 pesos y el otro dice que 60 no le alcanza, y ahí viene otra parte social, digamos, ¿cómo es la cultura del y nosotros consumimos como un 12 cilindros, digamos, una Ferrari. Y entonces esta cultura del consumo indefinido con cosas que son finitas y va a contrastar y va a chocar en el mundo, pero en nuestra ciudad más antes que tarde. Entonces la casa está ahí, esas son las variables económicas. Para la macroeconomía general, las variables, la casa nuestra depende del empleo petrolero, fuertemente. Y el empleo petrolero depende ¿de qué? Del precio y de la rentabilidad de las empresas. ¿Y nosotros qué sabemos? Mucho de petróleo. Esto con Diego lo hemos charlado. Vos lo agarrás un tiempo y dices, no, mirá, la persona así, va, el cemento entra, sale por el costado, viene, baja la punción, se ponen unos packers, unos anillos, explota, saca la capa, pata. ¿Y cuánto deja eso en la ciudad? Y el sueldo. Pero no tenemos un estudio fundamentalmente un estudio del costo, que nosotros lo situamos cerca de los $25 al barril. Y si a las empresas le están pagando 58, ¿58 es? ¿62? ¿Cuánto? 48. ¿Y el costo es 25? Hay un recupero de la rentabilidad que tiene que ver con el ciclo capitalista de este conjunto de las empresas. Pero nosotros, como socialmente, no tenemos construido eso. Con todas las diferencias que uno puede tener, el único que lo para es Ávila con los paros, como el día de lunes, y le dice, no, ustedes están ganando mucho, pero tampoco tenemos con claridad si están ganando mucho, si están ganando poco. Nosotros lo estimamos porque miramos sus balances dicen que ganan poco. Cuando lo miramos físicamente y económicamente, lo que pasa en la cuenca, a nosotros nos da que ganan mucho, y mucho, muchísimo, que no ha perdido rentabilidad, por eso interesa. Con una producción que se mantiene constante, puedo seguir pagando empleados nuevos. ¿Y esos empleados nuevos de dónde vienen? Y de que los gremios, de las concesiones políticas y gremiales y todo eso, son necesarios. Y uno dice, bueno, hay una familia por detrás, pero son necesarios para la industria y no parecen ser tan necesarios en el contexto actual.
¿Se pueden destruir muchos temas? Sí, se pueden destruir muchos. O sea, la casa, ¿qué puede quedar? Con los que están felices adentro, pasan a estar, digamos, más complicados a la derecha, digamos, ¿no? Fuera de la casa, fuera de la economía formal. Nos obliga a mirar el tema en lo social. O sea, nosotros, independientemente de que Alejandro diga que no somos especialistas en lo social, pero realmente cuando uno explica economía, tiene que ver el impacto que tienen las personas. Porque si no, digamos, y esta es la complejidad, sin ser sociólogos, porque nosotros recurrimos a los sociólogos, a los politólogos como Jorge, recurrimos a todos ellos, pero lo que tenemos que ver es qué pasa en esta sociedad. Entonces uno dice, esto sacado de nuestros trabajos de política macroeconómica, uno dice, mira, en la base está la desigualdad, pero tiene la seguridad, la educación, la salud, los servicios sociales, la vivienda, y esta es la idea tradicional, ¿no? Yo pongo un secretario de salud, pongo a alguien a cargo del IPB, pongo, digamos, un secretario de desarrollo humano, pongo un secretario de seguridad de la provincia, y ahí está la policía. Entonces, este es el modelo tradicional que nosotros vemos, digamos, en la sociedad, y esta es la desigualdad, lo que pasa acá en nuestro Comodoro. Las desigualdades son muy complejas y lacerantes, entonces nos genera una tensión social muy fuerte. Esa tensión social, digamos, como está la... Voy a ir un poquito para... Esa tensión social, después voy a hacerla... Yo la voy a situar en el fútbol. Sí, bueno, ¿para qué? Bueno, hay muchas mujeres, pero a los hombres, sí, bueno, ¿qué pasó? Y ganamos bien, anoche Chile, me dormí, no sabía cómo había salido. El fútbol para nosotros es una actividad muy convocante. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Porque yo trabajo mucho con la gente de la liga, estoy ahí, digamos, y siempre estoy como hombre de consulta, me gusta muchísimo. Entonces, hice este paneo de Comodoro Rivadavia. Liga de fútbol, 23 equipos. 2.300, 800 adultos y 1.500 jóvenes. 138 dirigentes aproximados. Hinchadas 1.350. ¿Por qué? Las ligas, los jugadores, los dirigentes y las hinchadas. ¿Y por qué eso forma parte? Entonces uno dice, estamos para hacer un proceso de planificación estratégica. ¿Qué necesitamos? Inversiones, dice el 89% de todos los que vinieron a la... Y uno dice, mirá, si no solucionamos alguno de estos conflictos que tenemos, donde el fútbol, como dice, satisfactor sinérgico, nosotros tenemos necesidades, ¿no es cierto? El fútbol funciona en los veteranos como cubrir la necesidad de afecto. Me encuentro con los amigos, hago como que soy futbolista y el todo, entonces estamos en una fiesta del Día del Padre. No, yo no voy a comer porque mañana juego y tiene una panza así. Y el otro, no, yo tampoco, no, yo estuve ahí, el otro día los meniscos. Entonces el fútbol, ese juega el fútbol de Supermaster, Master y demás. Y fíjense que ahí tenemos 2.380 casi directos. ¿Qué pasa luego del fútbol? Yo que soy un observador. Una vez un compañero decía... Estaba con los docentes ahí metidos en la ruta 3 y 26. Mi compañero decía, yo no puedo. Yo cuando juego el juego de la política vengo acá y no puedo analizar. Yo en cambio sí. Yo la verdad que voy ahí, toco el bombo, hago lo que tengo que hacer, pero analizo. Voy a ver a los veteranos. Se chupan hasta el agua de los floreros. Entonces yo diría, ¿hay conflictos? No hay conflictos. Me llama poderosamente la atención. Han logrado un acuerdo para que no haya conflicto a pesar de que el alcohol es una presencia central. Se va hacia su casa. Disculpe si hay un veterano acá que toma mucho, pero... Se va hacia su casa. Y ahí tenemos la violencia de género, que trabaja mi pareja Miriam, que... Uno desaparece, si uno se toma 14 cervezas después que terminó el partido de fútbol, al otro día o ejerce violencia o duerme todo el día, que es una forma de ejercer violencia, porque después tiene que ir a trabajar y a cumplir las 10 horas por día, entonces no está nunca. Entonces fíjense cómo estas cuestiones que tienen que ver con la economía y que tienen que ver con el esparcimiento, yo voy, me siento bien con mis amigos, pero pierdo el afecto de mi familia. Me siento parte de. Entonces a mí me llama mucho la atención, pero lo voy a decir... Esto, bueno, está filmado, así que pero lo voy a decir. Una vez había una concentración de un club donde tengo, digamos, muchos amigos, ¿no? Entonces le decía, mira, estaban ahí porque no participaban de los campeonatos y se juntaron como, no sé, 600 hinchas y tocaban, Entonces, muchas veces digo, ¿por qué no le tiré una pala? Y no queda nadie. Entonces, pero esto es peyorativo, digamos así, incisivo, cosa que yo no soy, pero
La verdad que lo que yo veo es que los clubes son clubes de fútbol, donde las personas hacen el aguante. ¿Y el aguante qué es? Sentirse parte de algo. ¿Y el aguante qué es? Que si yo estoy vestido así y vos estás ahí, vos sos del otro, este es de Huracán. Yo hago las cosas de Newbery. Y estás con la camiseta de Huracán, te tengo que pegar, te tengo que hacer algo. Y ese es el aguante. El aguante es sentirse parte de. Y al que no es parte, le doy. Entonces, ¿qué pasa? 1350, ¿cuántos debe haber? 200, 250. No podemos jugar con hinchas visitantes. Tenemos más policías que hinchas en muchos de los partidos. Eso sale casi 500.000 pesos al año de adicionales de policía. Los policías dejan de cuidar los barrios para ir a cuidar que no se golpeen en las canchas. Entonces, ¿y cuántos son de ahí? Fíjense, serán 200 sobre 26.733, pero generan un impacto tremendo en la sociedad. ¿Qué hay ahí? Y las rencillas que tienen que ver con la drogadicción. Están los niní, que lo tenemos en otra parte del trabajo que hemos hecho con Alejandro Lloris, con Gladys Bogón y demás. Los niní ni estudian ni trabajan. 2.000 chicos no se reciben por año y van quedando fuera de los colegios. Entonces fíjense que si nosotros a esa base no la estudiamos, no nos relacionamos, no le damos la importancia, por más que pensemos las grandes inversiones, esto nos va a jugar en contra. Entonces fíjense que acá estamos. La Liga de los Barrios también toman muchísimo en las canchas, no hay problemas. Varela preside ahí la Liga de los Barrios. Campeonato provincial también, se toma mucho, no hay problema. Entonces Varela viene y me dice, ¿viste, contador? No tenemos ni un policía acá en la redonda. Entonces, estudiemos qué es lo que pasa. Porque esos, digamos, pueden tomar y no son violentos. Y los otros tenemos que tener casi un policía por hincha. Y después están el fútbol infantil, que dice, ¿qué ve? Ayer veía una de mis sobrinas. Acá está el futuro Messi, digamos, ¿no? A partir del gol que hizo el otro día y de su actuación destacada en la Copa América. Todos tenemos esta idea de un futuro Messi. Entonces, esos futuros Messi, ¿dónde están? En 2.250, 1.350 en el fútbol de salón, 528 en los barrios, 2.000 y 1.564, perdón, 2.250 y 600. 5.000 chicos detrás de la pelota. Y para esos 5.000 chicos hay que lograr, digamos, que alguno trabaje arriba y llegue. Caso Jorge Newbery, Lacay u otro, con un deporte de alta competencia. Entonces, ustedes fíjense, el fútbol es un satisfactor sinérgico, dice arriba, porque satisface las necesidades de afecto, de ocio, de creación, de libertad, de pertenencia o participación. Entonces, si nosotros no analizamos la sociedad de una manera distinta, vamos a ir con los mismos problemas que se decimos los economistas. No, acá el problema es que los consultorios periféricos no atienden, digamos, no hay pediatra para los consultorios periféricos. Y el problema es mucho más complejo. Entonces, esto es lo que le vamos a pedir un poco a Marcelo, que nos desentrañe este tema. Teóricamente, ¿eso qué es? Es Manfred Magnif. La satisfacción de necesidades son estas: supervivencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación de identidad y libertad. Pero satisfacen las necesidades de ser. ¿Quién soy yo? ¿A qué viene a ser esta vida? De tener. ¿Qué es lo que hay que tener? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Y cuál es el estar? El estar es el más fácil porque el estar es la infraestructura que tengo que tener para que esas cosas se produzcan. Necesidad de participación. Entonces esta participación es la participación política, pero es la participación en el club del barrio, es la participación yendo a ver al nene que es el futuro Messi. Y yo que miro el fútbol de adentro, en varias etapas, tanto familiarmente como profesionalmente, como afectivamente, veo que Messi y en la Argentina vivirán del fútbol, de no sé, la verdad que no tengo la idea de cantidad de jugadores, pero debe ser un grupo muy reducido que no superan los 100, 120, 130 jugadores que están bien pagos. El resto está muy complicado. Pero sin embargo el fútbol, ese satisfactor sinérgico que aúna a la comunidad, no es visto así. Entonces nosotros, este es un modo, yo quería establecer un modo de mirar. No digo que sea el modo, pero ejemplificar con algo concreto cuál es la mirada cruzada que nosotros tenemos que hacer para generar, digamos, este consenso entre las bases personales, que nos conozcamos, que veamos
que sepamos cada uno, que disentamos, que asintamos, pero que nos permita ir a trazar un proceso de planificación estratégica y prospectiva, que nos permita ir en contra de esta, no, si no, uno, ¿qué puede hacer como investigador universitario? Nos sentamos en la casa, decimos, van a despedir a unos cuantos. Y entonces después, a los 4 años, decimos, ¿viste, Silvia? Teníamos tanta razón nosotros. La verdad que qué genios que somos, mirá, hicimos una proyección, pero la idea nuestra es contribuir a que esa realidad no se concrete. Y para que no se concrete tenemos que actuar ya. Y para actuar ya no podemos actuar con las mismas herramientas, porque el contexto va a ser diametralmente opuesto. Entonces, si hay algo que yo he recogido de estas reuniones que tuve que hacer para que muchos participaran de este encuentro de hoy, es que todos estamos convencidos que haciendo lo mismo no vamos a llegar a un buen puerto. Pero no tenemos mucha claridad, por eso es entre todos buscar que las cosas se produzcan, que haya acuerdos de base. Mañana, mientras voy pasando, me va a acompañar voy a pasar rápido así. Disculpen, pero la verdad que quisiera... El otro esquema, pasé todas rápido, pero el otro esquema, después van a tener esta ponencia un poco más ampliada. El otro tema que a mí me interesaba es decir, en la parte ambiental, el agua. Ya dijo Alejandro. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué Comodoro queremos para los próximos 25 años? Y empecemos por ver, digamos, ¿de dónde nos vamos a proveer de agua? Y yo diría, ¿y cómo es eso? ¿De dónde nos vamos a proveer de agua? Y sí, porque desde la academia nosotros, salvo, digamos, César, y no me acordaba el otro día, el geólogo César, que hizo un muy buen estudio del río Senker, y quedaba claro, dice, César decía, vienen 50 metros cúbicos en promedio por año. 25 se evaporan en el lago Múster y parte en el Colehuapi. 1,2 o 1,3 son los 36 millones, estos 30 millones más los 6, 36 millones. 1,2 metros cúbicos por segundo para consumo humano. Ahí ve que sale lo de PAE. Y dice, PAE, usuarios varios no es tanto. Pero nosotros sabemos en el campo del petróleo que iban a sacar del lago Colehuapi. Entonces, el agua es un tema central, pero es que nosotros vivimos acá a 150 kilómetros y tenemos 1000 litros por día de consumo, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que tenemos que tener 250. Entonces, fíjense cómo estamos actuando, digamos, casi es grotesco nuestra actitud con respecto al agua. Hoy decía, por un trabajo que están haciendo de investigación, algunas chicas que están acá, las pérdidas son muy grandes, o sea, no serían 1000 litros por día, serían 700, 800 litros por día y 200 de pérdida. Bueno, pero perdamos 200 hoy, 199 mañana, 198, 197, hagamos algo con respecto al agua. Nosotros actuamos como si el agua la tuviésemos para siempre y el agua es un recurso ultra escaso y va a determinar nuestro futuro. Entonces, si ustedes nos miramos a nosotros mismos y decimos, ¿y cómo hacemos uso del agua? Y no sé, mal uso del agua en una región semidesértica. No, pero tenemos que tener, ¿y qué tenemos que luchar los comodenses? Porque nos hagan otro acueducto más. ¿Para traer qué? El otro día participé en Sarmiento de una asamblea y él decía, mira, en algunos momentos vienen 8 metros cúbicos por segundo en el Senker. Ya la cuenta de ¿cómo se llama? De César y ya quedó desactualizada. Y habría que hacer, digamos, almacenarla en algún lugar, digamos, para evitar esto. ¿Por qué? Porque 8 metros cúbicos por segundo se puede cruzar caminando ya. Y nosotros acá seguimos rondando otra idea, en una idea de, no sé, del río de la Plata o del oro incaico. Es como que tenemos el petróleo y el petróleo siempre nos va a proveer y siempre lo vamos a tener y los sueldos van a ser siempre altos y nosotros vamos a poder consumir al modo que venimos consumiendo. Y realmente hay que centrarse, digamos, en varios elementos. No podemos consumir como veníamos consumiendo. Ese sobreempleo para el sobreconsumo en un mundo finito nos está complicando enormemente. No podemos hacer el uso del agua que estamos haciendo. Y ahí viene también Sarmiento, porque dice, no, los que consumen son los de Comodoro y eso que están ahí, 1,2 metros cúbicos por segundo. ¿Qué hace Sarmiento?
para regar los campos que tienen ahí, donde la producción es prácticamente nula, salvo algunos emprendimientos, es prácticamente nula, como abastecedor de alimentos para Comodoro Rivadavia, 2 metros cúbicos por segundo. Para que los campos queden con una capa de sal así. Entonces nosotros tenemos que tener información. Con esto le digo, tengamos idea de que la información nos va, digamos, a dejar mucho mejor plantados para ver este futuro que está complejo. Si uno mira el partido de fútbol y mira el agua, realmente necesitamos que nuestra institución, bueno, Jorge no es de la facultad, nos ayuda enormemente, pero él tiene una visión crítica que es la misma que tenemos nosotros. Tenemos que trascender la idea. Eso de decir, hacer un modelo para ver que la ciudad va a ir un poco peor en términos de empleo petrolero, digamos, es explicar para atrás, es explicar para adelante, es explicar por explicar. Vamos a la charla al Congreso de Economía y nos van a aplaudir, pero realmente nosotros tenemos una universidad regional que tiene que procurar que todas esas producciones sirvan para transformar esa realidad. O sea, si vemos un estado de alerta, como decía el señor Alejandro, y como yo le estoy contando porque no le pongo los gráficos, y también actuar con responsabilidad, porque nosotros podemos decir, no, se va a ir todo, se cae todo. Pero ahí sí fue con Jorge como planeamos expectativas. Sí, la expectativa es que se caiga todo. Che, ¿vamos a dejar que se caiga todo o vamos a hacer algo entre un grupo de personas de la más variada, variopinto, mayoritariamente peronista, como diría mi amigo Maní, dice, che, acá, esto es prácticamente una unidad básica, dice, porque nos hemos encontrado casi todos. Pero poniendo la nota de color, digamos, con el agua y con el fútbol, quería ejemplificar que nosotros tenemos que extremar desde el punto de vista académico esas teorías que muchos saben mejor que uno, pero ponerlas en juego en la práctica para poder mejorar lo que predictivamente, preventivamente, lo que está sucediendo en nuestra sociedad para poder vivir en un Comodoro mejor. Que tenga esos aspectos, que tenga en cuenta nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. Entonces, la puse en la parte ecológica. Uno dice, mira, bueno, está Daniel Alvar, que él hace un trabajo de Comodoro en transición, se llama. ¿Sí? Que tiene que ver con el ciclo del petróleo, dice la curva de Hoover, la campana de Hoover, que el petróleo se va a terminar, y ese petróleo que se va a terminar nos va a llevar a nosotros a trabajar en algunos aspectos, por ejemplo en la producción de alimentos. Y ahí empieza uno a mirar como universitario, muchas personas, yo lo voy a decir, porque la verdad que tengo bastante trayectoria personal como para que me crean, ¿no? Entonces, faltan muchos acá, no porque vos estás actuando en favor de fulano de tal que es del municipio, no porque vos estás actuando en favor de la provincia porque estás fomentando a fulano de tal. No estoy actuando en favor de nadie, qué sé yo, que cada uno se siente interpelado por las cosas que están ahí. No vamos a ir porque los proyectos son de baja estatura. ¿Y baja estatura qué es? La universidad y el Comodoro Conocimiento está viendo cómo construye invernaderos. Y cómo hacemos, digamos, el cultivo para el autoconsumo en regiones semidesérticas. Y uno dice, discúlpenme, pero yo no sé decir muchas malas palabras, pero es una pelotudez eso. Y uno dice, pero cuando uno lo piensa en más macro, dice, no, esa es la semilla de lo que nos va a dar de comer en los próximos 10 años. Entonces, al agrónomo que anda ahí, uno se siente que está haciendo solo y que no le dan importancia. Sin embargo, ahí tenemos una gran semilla de lo que va a pasar. Nosotros vamos a ir hacia la bioconstrucción, digamos, con Daniel. No sé, paredes de PET. Y uno dice, ¿y paredes de PET por qué? Y porque eso nos deja, digamos, consumimos menos energía, que hay cuando lo vean en la posición, hay que mejorar, digamos, desde la demanda, mejorar el consumo de energía, no solamente producir más, sino mejorar el consumo de energía. Ver los residuos, tanto domésticos, como domiciliarios, como de otro, como las aguas reutilizables. Hay un proyecto de un chico acá que hizo una tesis, ya para terminar, Distel creo que es el apellido, una tesis de un biodigestor. Digamos, ¿no? Produce gas a partir de residuos ¿cómo se llama? Orgánicos. Entonces, nuevamente, revaloricemos lo nuestro. La próxima generación, los próximos 10, 15 años, va a requerir de soluciones no tradicionales a problemas cada vez más complejos. Entonces, lo que parece un universitario investigando sobre, nos va a dar, dice, ¿qué problema tenemos? Hay que hacerle red de gas a todos.
¿Y hace cuántos años que venimos con el problema, digamos? O sea, tenemos 80% y el resto es muy difícil de llegar, porque por más que anuncien redes, la ciudad crece y siempre faltan. Y bueno, ahí tenés. El biogás es una posibilidad. Pero nuevamente, todos estos esfuerzos que hay dispersos de personas que estamos haciendo cosas que nos parecen interesantes, hay que juntarlos todos en un proceso. Y esta es la contribución que nosotros les queríamos hacer. En mi caso, sencillamente decirle, hay que mirar los contextos nuevos con lentes nuevos. Yo siempre digo, che, si te sacas los lentes, ¿qué ves? No veo nada. Si te sacas los lentes, ¿qué ves? No veo nada, porque la verdad que tengo miopía y no alcanzo a ver. Bueno, te pone unos lentes que no son que no son los adecuados. No veo un poco. Te pone unos lentes mejor y te pones el lente. O sea, los problemas nuevos son invisibles a los ojos, con los lentes que tenemos actualmente. Entonces necesitamos de mucha creatividad, digamos, Comodoro en transición, la creatividad de la cultura. A nosotros le asignamos a la cultura un rol, pero centralísimo. Los vecinalistas, digamos, todo este conjunto de personas que está ocupado de los problemas, quitarlos, como diría Jorge, digamos, de una manera mucho más académica en su razón de ser politólogo, quitarlos de ir a pedir al intendente y esta relación que tiene que ver con el clientelismo político para ver cómo nos ponemos horizontales. Y ahí tenemos una gran contra con la política, hoy charlamos. ¿Por qué? Porque a mí me conviene que no se junten nunca y que estén todos dispersos para yo decirle, yo te doy 20, yo te doy 25, yo te doy 35. ¿Pero qué dice Alejandro? Que no va a haber 20, no va a haber 32, no va a haber 35. Va a estar muy complejo el escenario para dar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar las cartas de otra manera, horizontales. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Van a estar yo le voy a tratar de poner más data, porque a mí me gusta hacer muy pocos PowerPoint, pero ponerle más data a este PowerPoint, pero va a estar disponible para que ustedes lo tengan, para que podamos juntar entre todos esta info. Y la verdad que lo hicimos venir, ya se nos está durmiendo, y yo digo, bueno, tiene que estar despierto hasta las preguntas, y mañana para el taller. Así que, bueno, agradecerle a Marcelo Vicente, es una de las personas que sobre este tema de generación de escenarios futuros está en la vanguardia de lo que es Argentina, estando Argentina en la cola de lo que es Latinoamérica. Entonces, nuevamente, miremosnos. ¿Cómo se siente uno? No, le ganamos a los bolivitas, le ganamos a los bolivianos, me faltó la Liga Boliviana de Fútbol, ahí en Comodoro Rivadavia, que no tenía datos, digamos, ¿no? Pero le ganábamos a no, nosotros nos sentimos más que todos. Sin embargo, en este tema, digamos, abrevamos de Colombia, Ecuador, un poquito menos de Venezuela, algo un poquito de Brasil, un poquito de Perú. Todos ellos ya están haciendo estos procesos y en Argentina todavía nosotros no. Así que bueno, la propuesta nuestra era a Marcelo. Un aplauso para vos. No, muchas gracias. No le gusta que le diga así, pero yo igual se lo voy a tirar, porque es una cargada que le hago yo. Yo le generé una expectativa como que este hombre nos iba a venir a solucionar todos los problemas. Entonces, y él dice, no me hagas así porque después tengo que responder en la expectativa. Pero la verdad que confiamos mucho, nosotros nos conocemos del doctorado, del doctorado en Ciencias Económicas y bueno, él se dedica a todos estos temas. Y así fuimos convergiendo muchos compañeros de todo el país, y cada uno desde sus saberes específicos, conformamos un grupo realmente muy interesante. Con lo cual también nosotros estamos un poquito más lejos que él de la estadística, pero vamos a intentar llegar a ese punto, porque esto es lo que nos ha permitido más contacto, más posibilidades de ver el mundo de otra manera, más posibilidades de ver geopolíticamente y más posibilidades de hacer cosas en conjunto. Así que bueno, Marcelo, gracias por venir y bueno, lo dejo contigo, espero toda la suerte. Bueno, buenas tardes o ya buenas noches. Gracias por la invitación, gracias por el recibimiento de la universidad. Me va a tocar hablar en primera instancia un poco más abstracto de lo que hicieron mis dos amigos. Ellos hablaron mucho de lo que es la situación real, la aplicación ahora, y yo lo que les trato de venir a mostrar es qué tipo de metodología se está utilizando en procesos de planificación con alta participación. Esto que se conocía antes como planes estratégicos y demás, que tienen que ver con dar una solucionática
a, por ejemplo, una organización, un territorio, una ciudad puntual, digamos, lo que vengo a mostrarles ahora es un poco de la teoría y un poco de la casuística para ver cómo funcionan. Cosa que ustedes tengan después la posibilidad de debatir entre ustedes mismos y ver si están en condiciones de poder afrontar algún tipo de este esfuerzo que se llaman de carácter prospectivo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Si es que esto empieza a funcionar. Vamos con esto. Dale. Básicamente, casi todos los retos que hablaban tanto Alejandro como César terminaban con la siguiente palabra: no sé qué va a pasar en el futuro, o el futuro es lo incierto. La pregunta es, ¿qué es el futuro? Si yo les hago la pregunta por ustedes, ¿qué es futuro? Lo más probablemente que ustedes me puedan decir es algún tipo de tiempo hacia el cual nosotros nos hemos llegado. Pero en realidad, el futuro no está en el calendario. Lo que está en el calendario tiene otro concepto, otro nombre para llamar a eso, que es el devenir. El nosotros tener la fehaciente certeza de que mañana es viernes, eso no es futuro, eso es devenir. El futuro no existe como objeto ni como fenomenología. El futuro es una simple construcción. Y es una construcción intelectual cognitiva que hacemos todos nosotros. O que deberíamos hacer. Y ahí está la gran diferencia. Pasa una, César, por favor. Si nosotros hablamos de presente y de pasado, en ambas situaciones lo que nos liga o lo que nos iguala es la posibilidad de contar con información. O lo que nos debería igualar. Porque si algo adolecemos en Argentina, y acá nos acaban de ilustrar con el caso de Comodoro puntualmente, es de que tenemos baja cantidad de información y mucho peor si nos ponemos en calidad de información. ¿Para qué nos serviría la información? En algún punto para aprender del pasado, teniendo una mirada tipo espejo, aprovechando las experiencias, y en alguna otra instancia más relativa, más hoy, en la capacidad de generar diagnósticos. Esa capacidad de generar diagnósticos, si ustedes la pueden relevar en la prensa o en lo que está sucediendo, se van a dar cuenta de que hay mucho diagnosticador, pero no necesariamente hay buen diagnóstico de calidad. Y eso es otro deber que nos está quedando en términos de progreso y de avance. Eso que tenemos como experiencia y diagnóstico en términos de pasado y presente, lo tenemos que contraponer con lo que nosotros llamamos futuro. El problema es que en el futuro no hay información. Al no haber información, ¿cómo hacemos para operar? Y cuando digo operar, lo que quiero decir es cómo hacemos para hacer intervenciones en la realidad. Entonces, teniendo en cuenta de los planteos o de los retos que ellos pueden vislumbrar en la ciudad, yo lo que vengo a proponerles es trabajar distinto. En lugar de trabajar como tradicionalmente se hace, partiendo desde el hoy y queriendo llegar a tal lugar, yo lo que quiero hacer es invertirles la carga. ¿Qué significa invertirles la carga? La prospectiva como disciplina lo que hace es diferente. Pensar en un futuro que no está allá adelante. El futuro no está ni determinado, ni fabricado, ni hecho. Entonces, la prospectiva lo que busca hacer es construir posibles o probables futuros para que una vez que tengamos esa conceptualización, esa abstracción de futuro, vengamos balizando el territorio, el recorrido hacia el presente, y de esa manera nosotros lo que vamos a ir obteniendo es cuáles son los pasos que tenemos que ir dando hacia ese futuro. Entonces, ¿qué conlleva esto? Una carga filosófica en cómo pensarlo. En lugar de querer rehacer un recorrido, y así nos vendieron el concepto de progreso, y así nos vendieron el concepto de desarrollo, que es una cuestión etápica y demás, en realidad lo que yo les vengo a plantear es de por qué no nos ponemos al comando de la posibilidad de la construcción de nuestro propio futuro. Entonces, ahí va a haber funciones de diseño, y en esas funciones de diseño las vamos a tener que hacer participativas para que sean consensuales, y a partir de esas funciones de diseño vamos a ir retrocediendo para ver qué hitos temporales tenemos que ir complementando a partir de un razonamiento muy viable de las factibilidades que nosotros tengamos para, digamos, avanzar. Esto no es ciencia ficción, es simplemente invertir la carga, digamos, intelectual cognitiva de cómo vamos a progresar. Vamos.
Para poder avanzar, vamos a ponernos de acuerdo en un par de relaciones conceptuales que nos tienen que quedar claras. Yo vengo a hablar más que todo de prospectiva. Pero yo no puedo hablar de prospectiva sin hablar de estrategia y sin hablar de planificación, porque están íntimamente relacionados. La existencia de palabras separadas es simplemente porque a los efectos del estudio nosotros tenemos que generar rotulaciones específicas para poder entender cuál es cada uno de estos estadios. Pero en la operación real no están separados, sino que tienen una interrelación muy fuerte. Por eso es que se habla de planificación estratégica, por eso se habla de prospectiva estratégica, porque en realidad es un continuo en la relación de lo que nosotros tenemos que elaborar. Entonces, teniendo en cuenta de que vamos a trabajar en esos tres aspectos al mismo tiempo, haciendo hincapié en la perspectiva, empecemos a meternos un poco en lo que es prospectiva. ¿Qué sería la perspectiva? La posibilidad de generar reflexión estratégica, o sea, la posibilidad de tener pensamiento de anticipación. Ellos dijeron, Comodoro Rivadavia puede llegar a tener problemas por la alta dependencia con el petróleo, en términos de reservas, en términos de precio, en términos de variables no necesariamente controlables por ustedes. ¿Qué sería pensamiento de anticipación? Empezar a pensar hoy para empezar a decidir hoy impactos de carácter futuro. Esa anticipación no puede ser recluida a un ámbito de 3 o 4 expertos. Eso no funciona no funcionó en ninguna parte del mundo. Lo que hay que hacer son procesos de apropiación. ¿Qué es apropiación? Generar sensibilización para poder avanzar hacia lo que se llama la implementación de la inteligencia colectiva. ¿Y qué es la inteligencia colectiva? Ni más ni menos que poder movilizar en términos sinérgicos todas las energías que contemos, por ejemplo, en la ciudad. ¿Para qué queremos esa apropiación y esa movilización colectiva? Para la generación de un plan que termine teniendo la posibilidad de llevarse a cabo. Ese llevarse a cabo es pasar a la acción y ni más ni menos que en términos decisionales, pasar a la acción es tener esa voluntad de hacerlo. Esto que parecería ser bastante sencillo, tener la voluntad de pasar a la acción, ya sea por vetos burocráticos o los que fuesen, siempre hay como trabas para poder llegar a estas instancias. Y por último, para cerrar este circuito, lo que tenemos que tener presente es que si nosotros nos vamos a involucrar en un proceso de planificación de esta índole, lo principal es el aprendizaje institucional, el aprendizaje colectivo, que nos va a permitir, a partir de las primeras interacciones, generar retroalimentación para volver a plantearnos una anticipación distinta o una anticipación correctiva sobre una primera instancia que hicimos. ¿Qué quiere decir? Que acá no hay posibilidades de generar algo que tenga un visto determinado, de determinismo. Lo que hay acá es una permanente reflexión, una permanente vigía para poder ir mejorando continuamente el proceso decisorio, el proceso de planificación y por lo tanto el nivel de desempeño que tengamos cuando pasamos a la acción. ¿Se entiende esto? Lo que tenemos que romper es con la idea de que podemos generar un producto terminado tipo plan que sea a lo sumo, que tenga un poco de flexibilidad para ayornarlo a algún cambio de coyuntura y nada más. Esto no sucede así en el mundo. En el mundo lo que se hace es tener equipos que permanentemente están en la gimnasia de una reflexión continua. Pero a partir de una estructuración colectiva que da un proceso central o medular tipo columna vertebral, que es la que se mantiene y es la que fue negociada en términos colectivos. Vamos. Interrogantes que tenemos que tener acerca del futuro. Seguir avanzando. Hay 4 interrogantes que son los principales a tener en cuenta. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puedo hacer? El qué puede ocurrir y el qué puedo hacer son proyecciones hacia adelante, por lo tanto están dentro del campo de la prospectiva. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacerlo? Ya pasa a ser dentro del campo decisional, con mayor nivel de gobernabilidad, en la creación del plan, en la creación del proyecto. Acá es donde tiene que estar el involucramiento de todos. No necesariamente en el hecho de decir, participo desde un modo institucionalizado, pongo el nombre de mi organización para que figure más, sino básicamente generando mi propia opinión. La sumatoria de las opiniones de todos es la construcción de lo que se llama inteligencia colectiva.
Y no hay otro camino si no es con esta alta participación. Ya vamos a ver con ejemplos y yo les voy a marcar por qué al no tener buena participación, varios de estos proyectos que se inician con muchísimo marketing inicial no tienen fecundas resultados en el día a día. Vamos, la última. ¿Qué dice? La prospectiva consiste en la exploración de los futuros posibles, es decir, de lo que puede acontecer. La estrategia consiste en lo que puede hacerse. En la estrategia se va a ver el convenio al cual arriben. En la prospectiva, ¿qué es lo que se va a ver? La capacidad de tener una visión compartida, construida a partir de todos. Entonces estamos viendo que cada una de las dos disciplinas tiene su ámbito propio, por más que estén muy relacionadas. Vamos. Siempre ante el futuro hay 4 tipos de, digamos, de conductas básicas que el ser humano tiene. La primera, que le llaman la conducta del avestruz, en sentido metafórico de que el avestruz cuando ve peligro mete la cabeza abajo de la tierra y trata de decir que no pase nada, o un chico que le tiene miedo a la noche, a la oscuridad y se tapa con la almohada para que se vaya el peligro, digamos. Ese tipo de conducta se le llama pasivo. ¿Y por qué pasivo? Porque básicamente lo único que hace es sufrir el cambio. Hay una segunda conducta que es una conducta reactiva y que básicamente está como conducente a reparar, a tratar de amedrentar la posibilidad de tener negatividades como resultado en términos de una afectación externa. ¿Qué tengo como tercera conducta? Ya algo más preactivo. El preactivo se prepara para los cambios previsibles, pues puede saber que la reparación es más cara que, digamos, el no actuar. En esa conducta ya está, digamos, incorporado el concepto de planificación tradicional. Ahora, ¿a qué los invito yo? A tener la cuarto tipo de conducta. Ese cuarto tipo de conducta es una conducta proactiva y de algún modo, en términos metafóricos, se la suele rotular como la de conspirador. ¿Qué hace un conspirador? Lo que busca es, trata de provocar los cambios. ¿Pero qué tipo de cambio? El cambio deseado. Y si ese cambio deseado es colectivizado, la posibilidad real de que se pueda implementar crece exponencialmente. Entonces, la idea con que vamos a avanzar ahora es teniendo una actitud de carácter proactiva. Vamos. Entonces, ¿qué es prospectiva? Dice, la prospectiva o investigación de futuro es el estudio sistemático de posibles condiciones del futuro. No trata de adivinar el futuro, por una sencilla razón. El futuro no existe. Por lo tanto, si bien existen sobre todo en el ámbito anglosajón la figura del futurólogo, y en ese caso, entre los más conocidos, si lo llegaron a leer, por ejemplo, lo podemos citar a Alvin Toffler, donde hay gente que en virtud de cazar tendencias las extrapolan y te dicen de acá a 30 años las profesiones que mayor interés van a despertar en el campo laboral son, y te lo dan como receta terminada. Si uno se pone a analizar cómo funcionan los resultados de los futurólogos, en general todos han quedado del lado del debe y básicamente sus configuraciones de futuro siempre han fallado. Por lo tanto, no hay que ir hacia tratar de averiguar el futuro porque no existe. Básicamente hay que tener la otra postura, la del conspirador. Hay que tratar de ver y explorar cuáles son las posibles condiciones del futuro y a partir de esas posibles condiciones, cuál sería el futuro que nosotros nos interesaría construir. Por lo tanto, su propósito no es conocer el futuro, básicamente, sino tomar decisiones acertadas hoy a través de métodos que nos obliguen a prever, anticipar oportunidades, amenazas, riesgos y demás. O sea, básicamente, quiero recalcar esto, es una postura. Es una postura intelectual. Y por intelectual no quiero que se entienda un conocimiento enciclopédico y demás. No, se trata de una postura cognitiva de cómo nosotros nos tenemos que empezar a pensar, a mirar, a interrelacionar distinto. Por último, dice, el futuro no puede conocerse, pero pueden explorarse las posibilidades futuras y sus consecuencias.
Y basándonos en tales consideraciones pueden tomarse decisiones que influyan en el resultado de eventos y tendencias. ¿Qué quiere decir? Que si bien yo no voy a conocer un futuro, sí yo puedo tener posibilidades de explorar futuribles o futurables, futuros posibles o futuros probables. Y sobre ese abanico de gamas es donde yo voy a querer jugar en el sentido de construir el deseado. Después veremos si en esa construcción nosotros estamos parados sobre nuestras propias capacidades o estuvimos fingiendo que tenemos mayores capacidades de las que creemos y básicamente entramos en el campo de la ciencia ficción porque no vamos a poder arribar nunca a esa creación que deseamos. Avanza. Dale. Dice, se trata de tentativas sistemáticas. ¿Qué es lo que se trata de tentativas sistemáticas? Los esfuerzos prospectivos. Los estudios de carácter prospectivo o proyectos de carácter prospectivo son básicamente, una metodología que lo que busca es tener información relevante como insight o como input para los procesos decisorios que tienen que ver con planificaciones, con políticas públicas y básicamente concertadas en un ámbito de colectivos amplios. Esa es la idea con la que trabaja la prospectiva. Está claramente proyectada y referida al largo plazo y básicamente no se utilizan estos esfuerzos en cuestiones ni de corto plazo ni cuestiones que tengan simpleza en su estructuración como problema. Básicamente la prospectiva se utiliza siempre en términos de largo plazo y con complejidades relativamente altas. Los ejercicios de prospectiva tienen un carácter siempre multidisciplinar. Recién cuando hablaba César decía, desde la economía nosotros no podemos tener la visión desde lo social y de lo político. Bueno, el armado de equipos y sobre todo de equipos de expertos es lo que soluciona el concepto de lo multidisciplinar. Sin embargo, y esto ya lo dejo a término de inquietud personal, en términos epistemológicos lo que se está buscando de grandes estrategias y planificadores es que cada vez sean más transdisciplinares. ¿Qué significa transdisciplinares? Que una misma persona pueda tener dominio de campo de varios saberes al mismo tiempo. No se puede pedir que todos lo tengan, pero básicamente los líderes y sobre todo los metodólogos que ayuden a la construcción de estos procesos deberían ir ya no a lo multidisciplinar que está quedando como rezagado en el mundo, sino básicamente ir hacia algo transdisciplinar que sería lo más potente en términos de complejidad. Vamos. Por último, como para pensar qué es prospectiva. Prospectiva es un proceso sistemático, participativo, de construcción de una visión de largo plazo para la toma de decisiones en la actualidad y a la movilización de acciones conjuntas. Entonces, básicamente es estar pensando hoy, estar decidiendo hoy para tener eventos y para tener resultados reflejados en términos del futuro. No es necesariamente estar construyendo futuro, sino básicamente se construye la configuración, se construye la visión y a partir de la actuación del presente, el único tiempo en el cual podemos operar, tener impacto de futuro. En 1954 Peter Drucker decía lo siguiente: cuando uno falla al planificar, lo que está planificando es fallar el resultado. En este caso particular, que eso nos ilustre, lo que Drucker quería decir es que nosotros no estamos en condiciones hoy de generar procesos de planificación que estén a la altura de las complejidades de los cambios que estamos viviendo, lo que seguramente estamos haciendo es fallar en el futuro. Vamos. La perspectiva se basa en un conjunto, una caja de herramientas, y yo quiero que no las vamos a ver en términos de detalles porque no es la cuestión central de esta charla, pero básicamente yo quiero que vean lo siguiente. ¿Por qué la perspectiva no es una ciencia? Porque la perspectiva no tiene un objeto de estudio puntual. De hecho, si queremos estudiar el futuro y decimos que no existe un objeto de estudio. La perspectiva colabora como disciplina con el resto de las ciencias, al igual que lo hace la estadística. La estadística no tiene un objeto de estudio puntual, pero en términos de técnica, de metodología, colabora con el resto de las ciencias. Las
disciplina de la perspectiva hace exactamente lo mismo. Entonces, básicamente, todo este tipo de herramientas, que son las más usuales, pero si yo quisiese enumerar todas las que se utilizan, probablemente estaremos llegando dentro de las 30, 40 herramientas distintas que se pueden utilizar en un proceso de prospectiva. ¿Para qué traigo esto? Simplemente para remarcar que en estos procesos necesariamente tiene que haber capacitación por parte de los intervinientes en el proceso de planificación para estar familiarizados con las técnicas. Pero aún así siempre se va a operar, se va a trabajar con metodólogos que estén al lado colaborando con el proceso. Vamos. Y acá paro, porque si no es muy árido lo que estoy diciendo y estamos quedando siempre en una parte. ¿Qué traigo por ejemplo? Como preludio de la llegada del año 2000, alrededor de Naciones Unidas se crearon varios proyectos y varias alternativas. Uno de ellos es el famoso proyecto Millennium, que a partir de la Universidad de Naciones Unidas, con sede en Tokio, y del American Council de Estados Unidos, patrocinaron el esfuerzo de prospectiva más grande de la Tierra. Digamos, es el esfuerzo de mayor cantidad de prospectivas a nivel global y que ha tenido tan buen impacto que al día de hoy sigue vigente. Por lo tanto, este proyecto, que nació para hacer la primera conclusión en términos de diagnóstico del mundo, ya lleva 16 años de vida y todos los años emite un libro que se llama El Estado del Futuro. Yo acá les los 15 desafíos principales que el proyecto Millennium ve para la humanidad en términos civilizatorios. O sea, básicamente es un conjunto de alrededor de 7.500 expertos a nivel de todo el globo, intercomunicadamente y sincrónicamente, generalmente vía web, para poder elaborar lo siguiente. No quiero que leamos ni que veamos todo, pero quiero que tengan una referencia cierta de que el mayor proceso prospectivo que hay a nivel global se encarga de esto. ¿Qué tenemos como primer reto global? Dice, ¿cómo podría lograrse el desarrollo sostenible para todos frente al cambio climático global? Para los expertos del proyecto Millennium, ¿cuál es el desafío civilizatorio más grande que tengamos? Seguir desarrollándonos, pero teniendo en cuenta que ese desarrollo debe ser sostenible en el tiempo y debe ser sustentable en términos de los recursos que tenemos hoy. Climático hay. Capacidad de recuperación. Citando a un autor que utiliza siempre César,